Muy buenas tardes. Hoy tengo el enorme placer de presentar a Andrés Álvarez Arboleda, desde Colombia, ¿sí? Desde el Carmen de Viboral, y que nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria literaria. Él es profesor, es abogado, ¿sí? Es máster en literatura también. Es una persona muy interesante desde mi punto de vista, ¿sí? Y espero que, bueno, que nos acompañe en esta charla literaria. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial desde Colombia. Bien, nosotros de Argentina, así que bueno, espero que esta amistad pueda traspasar fronteras, en este caso, sí, en cuanto a la literatura. Bueno, me gustaría que empecemos con tu trayectoria literaria, que nos cuentes un poco acerca de vos, porque si bien compartimos algunos mensajes en particular, hay gente que te quiere conocer y saber un poco más de tu vida como literato. Pues bueno, mi vida en la literatura ha tenido, digamos, distintos escenarios. Empecé, como es apenas lógico, con una fuerte pasión por la lectura. Y es una pasión que cada vez se ha ido incrementando. De hecho, me gusta más entenderme como lector que como escritor. Y es dentro de la literatura lo que más me gusta, leer. Sobre todo leo novelas, me gusta también leer mucha poesía, leer cuentos, dramaturgias. Bueno, básicamente no tengo distinción de géneros a la hora de leer. Últimamente he estado bastante apasionado del ensayo y eso es, digamos, lo que más me apasiona de la literatura, leer. Pero como un accidente de esa lectura, he llegado también a escribir y básicamente me gusta o estoy ahora dedicado a escribir en dos géneros, en poesía y en ensayo, aunque hago algunos intentos también por ahí de cuento, pero más que todo en estos dos géneros es donde me siento más cómodo. Y eso es, digamos, una pasión que he cultivado ya hace muchos años. Y en el 2018, a pesar de que mi formación de pregrado había sido como abogado, decidí hacer una maestría, como le llamamos aquí en Colombia, en literatura, que terminé finalmente este año y digamos que ahí tuve mi acercamiento a la literatura ya desde la parte propiamente académica, pero es una compañía que he tenido a lo largo de casi toda mi vida. ¿Y cómo se dio esto de la elección de abogado como primera instancia en tu vida? Porque si bien seguramente tu pasión por la lectura empezó desde chico, como nos contás, eh, ¿por qué ya no se te dio estudiar directamente literatura? Pues yo he tenido un problema y es que me gustan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, a mí muchas veces me han preguntado que si estudié derecho porque era lo que más se parecía a la literatura, en lo que podía escribir, en lo que podía leer mucho, o si era la forma de yo ganarme el sustento y ya. Y la verdad es que no, la verdad es que tengo una pasión genuina por el derecho. Me interesa cómo se construyen los marcos normativos que regulan la conducta humana, no solamente el derecho. Y, y digamos que a lo largo de mi vida siempre tuve como esa sensación de que estaba escindido en mi personalidad. Entonces había un Andrés que se dedicaba al derecho, otro Andrés que se dedicaba a la literatura, pero a lo largo de estos últimos años he sentido que las dos cosas se parecen cada vez más. Y no solamente se parecen cada vez más, sino que mis principales intereses académicos ahora versan justamente sobre las relaciones que existe entre derecho y literatura. Y no solamente he encontrado que tienen la misma materia prima, digámoslo así, que es la palabra, sino que además hay unos vasos comunicantes muy importantes entre esas dos áreas del conocimiento, que finalmente lo que tocan son los problemas y las esencias humanas. Digamos que el derecho regulando la conducta, pero la literatura siendo testimonio de todos los conflictos que tenemos como seres humanos, tanto individualmente como colectivamente. Y, y entonces son como formas de acercarse a una misma realidad.
Y este acercamiento como de lo cual nos hablas, ¿lo llevaste también a alguna de alguno de tus poemas? ¿Te habrá tocado algún caso que dijiste, esto lo tengo que escribir? Eh, Me llama particularmente la atención porque por ahí veo algunos programas, ¿sí? Ya sea en internet, donde sea, o en la vida real, que uno dice, esto no puede estar ocurriendo. Y vos como abogado seguramente algún caso te habrá tocado eh, defenderlo, refutarlo, ¿sí? Y escribir eso. ¿Lo hiciste en algún momento? Sí, a mí me apasiona bastante un tema que es relevante para el derecho y cuando digo que me apasiona no quiere decir que me guste lo que pasa en ese problema, sino que me interesa abordarlo y es el conflicto armado colombiano. Yo creo que en Colombia todos estamos atravesados por ese fenómeno y buena parte de la literatura colombiana se ha escrito haciendo referencia al conflicto armado que hemos tenido aquí durante tantos años. Entonces, al mismo tiempo, ese ha sido un problema para estudiar desde la óptica del derecho, pero también en mi caso llega un punto donde las herramientas de los estudios jurídicos tienen un límite, y es que uno en el derecho puede estudiar conceptualmente qué es el derecho internacional humanitario, qué es el derecho que regula los hechos de la guerra. Uno puede estudiar en el derecho cuáles son los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado y, digamos, entender conceptualmente un montón de cosas. Pero vivencialmente queda todavía un vacío cuando uno se acerca a las cosas exclusivamente de manera conceptual. Hay justo una línea de poemas que yo llamo los poemas de la guerra y ahí digamos que he hecho esas búsquedas que no puedo hacer por otros medios, sino por la literatura. Y son las necesidades de expresar y de levantar la voz contra esos hechos atroces de la guerra colombiana. Y podríamos, si estás de acuerdo, compartir uno de esos poemas. Sí, sí, adelante, me gustaría escucharlo. Listo. Este poema se llama Ese olor de árboles muertos. Ese olor de árboles muertos vino con la medianoche. Eras tú y el anuncio de tu estancia en este lado del río. Eras tú y la noticia de la guerra navegando un camposanto turbio y sin flores. Otros cuerpos llegaron a la ramada y todos se quedaron sin nombre. Decíamos, hombre de 34 años, 4 balas en el abdomen, saluda el sol con las manos. Decíamos, una mano, solo la mano, aguarda un dueño en esa piedra. Rigor mortis, río Magdalena. Ese olor de árboles muertos vino con la medianoche. Eras tú y la caída de tu infancia pidiéndonos flores, pero aquí tampoco hay flores. Bueno, entonces, como te decía, el estudio del derecho, y yo, digamos, casi toda mi experiencia profesional la he tenido en una universidad como profesor de distintas materias de derecho, uno siente que hay un límite en cuanto a la posibilidad de establecer vínculos de empatía con lo que está uno estudiando. Finalmente, la realidad que hay allí son personas de carne y hueso que sufren. Y cuando uno se acerca desde los discursos tradicionales del derecho, uno ve normas y ve sí, unos hechos y unos datos y unos acontecimientos históricos, pero todavía falta esa mirada empática que es la que precisamente se permite con la imaginación literaria. Hay una filósofa norteamericana que frecuento mucho últimamente, que es Martha Nussbaum, y ella justo, profesora de un curso de Derecho y Literatura, hablaba de que la imaginación literaria es además una forma de racionalidad pública y definitivamente un elemento esencial para hablar de los temas de la sociedad. Y tiene ese título de un libro de ella maravilloso que es además muy sugestivo, que es Justicia Poética, una relación entre lo que es el discurso de la literatura y el discurso
del derecho y de la filosofía política y otras ramas del conocimiento. Wow, la verdad que me dejas anonadada con todo lo que expones en cuanto a tu poesía también tiene eso que muchas veces hay que recurrir ¿sí? A los libros para poder entender. ¿Sí? La verdad que está muy bueno, te felicito por tu trabajo, en este caso en, en la rama del derecho. Y hablando como, siendo profesor vos, ¿alguno de tus alumnos se acercó para decirte algo con respecto de tu poesía, acerca de tus escritos? En algún momento, en alguna clase habrás dicho que te dedicas también a la literatura, aparte de ser abogado. Sí, mis estudiantes saben que esas son dos grandes pasiones que yo tengo y la misma forma como construyo las clases tienen esa intención de unir derecho y literatura. Siempre la literatura está presente en mis clases de derecho. Y una anécdota que tengo a ese respecto es que hace unos años, como unos 2 años más o menos, tuve entre mis estudiantes a un grupo eh, como de unas 4 o 5 jóvenes que, digamos, eran muy buenas estudiantes, se acercaron con muy buena disposición al curso, pero además dentro de ese curso, como actividad paralela, decidieron fundar una tertulia literaria. Entonces, después de que ya se había acabado el curso, me llamaron y me han escrito y me piden algunas recomendaciones y ahí fue que me di cuenta que justamente esa tertulia literaria la fundaron en una clase que yo dictaba en la universidad, donde mencioné algunos textos literarios y, y finalmente pues les quedó gustando esos temas que se trataban en la literatura. Y este mismo semestre que está terminando, también dediqué una sesión de un curso que dicto de filosofía del derecho a hablar específicamente de la relación entre derecho y literatura. Y me sorprendió que muchos estudiantes me escribieron pidiéndome más textos al respecto, pidiéndome algunas opiniones sobre temas que ellos habían pensado y me di cuenta que entre mis estudiantes siempre ha habido muy buenos lectores y, y que tienen también ese mismo interés o por lo menos esa inquietud que yo tengo acerca de cómo un abogado, por ejemplo, puede interesarse por la literatura o cómo más bien es indispensable en la formación de un abogado, de un jurista, la imaginación literaria. Qué honor para vos y como profesor tener esta sensación de que tus estudiantes también te sigan en este camino, que es difícil. Y algo que yo quiero preguntarte es cómo ves esto en los jóvenes, cómo ves la lectura, la lectura, la escritura en los jóvenes de tu país. Usualmente hay una suerte de pesimismo radical cuando se habla de los jóvenes y de cómo ellos se acercan a la literatura y al conocimiento. Yo justamente vengo haciendo una lectura contraria y es que sí tengo la sensación de que los jóvenes se están acercando no solo más a la literatura en términos de lo que leen en cantidad, sino también que hay un interés en profundizar en aspectos que se encuentran en la literatura. Lo que pasa es que en esta época las formas de acceder a la literatura son formas muy distintas y, y digamos, pues hay mucha información que circula por las redes sociales, que circula entre los medios de comunicación, pero entre mucha información que a veces resulta pues sin ningún interés, digamos, o sin ninguna profundidad, hay buena literatura que está circulando. Y una de las cosas incluso que me he preguntado es qué tipo de lectores y qué tipo de literatura hay en el siglo XXI, en estos años que llamamos del siglo XXI. He encontrado que lejos de esa visión que se decía que los computadores o los celulares van a reemplazar el libro,
lo que me he encontrado es que como nunca se vienen editando y publicando libros de literatura y que como nunca hay un público lector ávido por literatura y no solo por literatura de entretenimiento, sino por una literatura seria, una literatura perturbadora en el sentido de que toca las esencias humanas de manera desgarrada y sin ninguna contemplación. Y esto en mis estudiantes, digamos que es algo que cada vez se me hace más patente porque, porque está en ellos un interés creciente por otras formas en las que nos podemos comunicar o están interesados por otras formas en las que podemos llevar a cabo la experiencia del conocimiento del mundo. Bien, bueno, volviendo al tema literario, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito de los talleres literarios y me gustaría saber si has participado en alguno, qué pensás de los talleres literarios y si los hay también en el lugar donde vos estás, que es un lugar que hasta el momento no es muy largo para mí el nombre, el Carmen del Viboral, ¿sí? Me gustaría conocer el lugar donde vos estás, si se dispone de talleres literarios o para que las personas o los jóvenes en este caso puedan asistir y embelezar, ¿sí? En este mundo. Sí, desde muy pequeño yo he estado en este tipo de talleres, he estado tanto en tertulias literarias como en talleres de escritura creativa. Y hay sobre los talleres de escritura creativa siempre en estos círculos una suerte de sospecha, como que es un lugar donde uno va a aprender a escribir cuentos o escribir poemas y ya, y como si fuera un ejercicio muy superficial y sobre todo entre los que se entienden mejores escritores que otros, hay una suerte de aversión por estos talleres y yo lo que veo en ellos es justamente algo bastante positivo, porque yo tengo una visión de la literatura en que el arte literario es algo que se cultiva y se cultiva a partir de la reflexión, de la observación atenta, pero también se cultiva a través de un ejercicio técnico, de una suerte de entrenamiento que se tiene que llevar a cabo todos los días. Y, y yo estoy, por ejemplo, en un taller de cuento que se llama Vuelta de Tuerca, como desde que tenía 14 o 15 años. Y aún después de haber culminado mi maestría en literatura, sigo asistiendo a este taller, porque definitivamente es como una especie de gimnasio donde uno va a ejercitar su quehacer literario y en ese sentido me parece importante. El Carmen de Iboral tiene, digamos, esa particularidad dentro de la región en la que yo vivo aquí en Colombia, que es, o el departamento que es Antioquia, y es que tiene una vida cultural bastante movida, bastante llena de eventos, de cursos, de conciertos, charlas, y eso definitivamente ha influenciado para que yo actualmente me dedique a estas cosas literarias y que tenga unas ciertas inquietudes vitales sobre el conocimiento, sobre la filosofía, sobre el derecho, sobre el arte en general. Obviamente, con todas las dificultades que los pueblos latinoamericanos tenemos a la hora de encontrar apoyo para estos espacios tan importantes para la vida social, siempre en América Latina ha estado la idea presente de que la cultura, el arte, son cosas como de entretenimiento, que son cosas que no son tan relevantes y no hay verdaderos compromisos institucionales para apoyar los talleres, los eventos literarios, pero como te digo, no creo que sea solo un problema del lugar donde vivo ni de mi país, sino que es
algo que he podido identificar casi en toda Latinoamérica. Y con respecto a este libro que estás editando, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, estoy desde hace varios años dándole cierre a un poemario que reúne toda la poesía o una parte de la poesía que he escrito en los últimos 10 años. Digamos que siempre ha sido una relación un poco conflictiva porque yo tuve, digamos, un compromiso y es que no quería publicar un poemario demasiado joven, porque uno finalmente está en ese proceso de maduración de las letras y, y a veces hay que decantar un poco algunas, digamos, algunas labores que uno hace. En este caso pasa lo mismo con la poesía. Sin embargo, ya empieza la presión contraria y es que ya ha pasado mucho tiempo, que ya tengo un montón de poemas con los que estoy más o menos encartado y yo dije, no, tengo que darle ya un cierre a esa obra, darle un sentido de unidad y sistematizarla de algún modo. Y en este momento estoy en ese proceso de selección de algunos poemas, de revisión de los poemas que quisiera integrar y creo que en eso me voy a eh, ocupar unos cuantos meses más y espero que para el próximo año esté por fin saliendo a la luz ese poemario. ¿Hay algunas personas que te acompañan en este proceso? ¿Algún corrector, alguna persona que está en el taller tal vez? No solamente ahora que estoy haciendo esa sistematización de mi obra, sino a lo largo de todo mi proceso creativo he tenido personas muy cercanas que han sido como unas especies de diablos guardianes de mi obra. Entonces tengo a un grupo de amigos con los que tengo una revista que se llama Opinión a la Plaza, con los que no solamente me formé en la literatura, sino que básicamente crecí con ellos. Son amigos míos desde la adolescencia y ellos siempre están al tanto de los proyectos en los que yo estoy trabajando. De la misma manera, yo estoy al tanto de los proyectos de ellos y es siempre una comunicación muy, muy importante porque eh, entre ese grupo de amigos cuidamos nuestras obras recíprocamente. Pero ahora, en este momento, el ejercicio que estoy haciendo de sistematización de la obra es un proceso más bien solitario, todavía estoy en una selección propia, pero apenas termine ese primer proceso, necesariamente necesitaré un, una revisión de la obra como tal y espero que no solo por una mirada, sino por varias miradas. Y bueno, siempre hay personas que han acompañado ese proceso. Incluso desde algo tan sencillo como darme ánimos, han estado presentes mi familia, mis amigos, mi pareja, siempre han estado al tanto y me dicen, bueno, ya es hora de no quedarse con esas cosas guardadas ahí. Entonces, el proceso está, digamos, en una fase intermedia, pero como te digo, ya es una decisión tomada con toda la determinación, la de tener algo listo para el próximo año. Y has participado en varias antologías. ¿Qué nos contás acerca de esto? Sí, he participado en antologías eh, tanto nacionales como regionales, digámoslo así. Hace poco un proyecto editorial que se llama La Pájara Pinta, que es de Bogotá, hizo una antología de poesía colombiana muy completa y, y muy interesante, porque logró rescatar a los autores que estaban creando y que representaban una suerte de novedad dentro de las letras colombianas porque no se conocían
o porque no han sido publicados hasta ahora o porque la difusión ha sido muy restringida en esos casos. Entonces, esa antología fue una especie de radiografía y tuvieron, digámoslo así, la amabilidad de incluirme en ella y hay un panorama interesante sobre la literatura colombiana. Hay una antología que incluso la tengo por aquí, es Ecos, 15 poetas antioqueños. Esta antología tiene algo muy especial y es que finalmente los poemas no aparecen, sino que aparece el nombre del autor y una ilustración, y tú tomas tu teléfono celular y con un programa lees la imagen y en el programa se empieza a reproducir la voz del autor. Aquí es esta antología también bien interesante porque reúne tres generaciones de poetas de Antioquia, poetas que ya son clásicos, que fueron de finales del siglo XIX, del siglo XX, poetas que hoy están, digamos, en su cumbre eh, y en su consolidación, pero también unas nuevas voces de la literatura antioqueña ahí. Y bueno, he estado en más antologías, en una antología que hizo la revista Prometeo, que es de la misma organización que organiza el Festival Internacional de Poesía de Medellín, donde se hizo una gran selección de poesía mundial sobre los desaparecidos forzados. Y uno de los poemas que incluyó esa antología fue este que les leí en parte de esta conversación, ese Olor de árboles muertos. Y así, bueno, han sido más antologías virtuales, físicas, pero estos son, digamos, algunos ejemplos relevantes. Bien, Andrés, para finalizar esta charla me gustaría que le hablaras a los jóvenes y en este caso a todas las personas, a todos los jóvenes que nos están escuchando y que están queriendo iniciar, ¿sí?, en este camino literario, quiero ser escritor. ¿Qué consejos le darías vos como escritor, como abogado, como profesor, ¿sí?, que entiende mucho más al joven de hoy? ¿Qué le dirías? Es muy difícil aconsejar, pero digamos que lo que yo les podría decir es que insistan en esa pasión tan interesante que es la de leer y la de escribir, porque finalmente los frutos que traen son bastante importantes. A medida que uno avanza en la lectura, que avanza en la escritura, uno siente que hay una suerte de dimensión de profundidad en la vida de uno que no sería posible sin ese desarrollo de la imaginación literaria. Entonces, incluso mi consejo de leer literatura no es solo para los que quieran ser escritores o algo por el estilo, sino para todas las personas en general. Es importante leer literatura como es importante hacer muchas otras cosas, ver cine del bueno, ver teatro, ir a conciertos. Y, y hay justamente allá en la Argentina un programa, un podcast que se llama Tachame el Nobel, no sé si lo habrás escuchado, No. y allí aparece un consejo que yo no lo tenía presente, pero que el consejo está en el nombre mismo del podcast y es Tachame el Nobel. Cuando vas a escribir literatura, no esperes ganar el Premio Nobel de Literatura. Hacerlo porque es importante en tu vida, porque tienes una necesidad creativa, pero definitivamente no porque la literatura vaya a dar algo así como prestigio, dinero o cosas por el estilo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, gracias por el tiempo que nos has brindado. La verdad que encantada, encantada con todo lo que realizás y las actividades. Seguramente en algún momento de la vida nos cruzaremos. Muchísimas gracias y te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta invitación, Daniela. Espero que sigamos en contacto y un abrazo muy fuerte a todos quienes nos están escuchando en Argentina y en Colombia también. Muchísimas gracias. Saludos. Nos vemos.